lo mismo desde el gobierno. ¿Cuál es tu primera mirada de lo que pasa con el dólar? Primero, el dólar siempre ha sido y será importante. Segundo, que han fallado los planes del gobierno. Claramente el gobierno creía que el dólar iba a ir al piso de la banda, estaba seguro. Milei lo enfatizó, que incluso si no, que se podía ir a 600 o 700. Y varios economistas que son siempre bastante propagandistas del gobierno decían no hay ninguna duda que va a ir al piso de la banda y el Banco Central va a comprar dólares ahí. Nunca pasó y el piso de la banda ya no existe más. Nadie piensa que el dólar va a bajar a 900 y pico. Se murió, digamos, la mitad de la banda ya se murió. Todo eso falla de cálculos del gobierno, que encima tomó una actitud soberbia, irresponsable, porque firmó con el Fondo Monetario que iba a comprar dólares. Incluso en el acuerdo se establece que en la época de liquidación de divisas era propicia para comprar dólares en el medio de la banda. El gobierno se emperró en que no, en que si compraba solo iba a ser en el piso, pero además dijo que no necesitamos dólares, nos sobran los dólares. El vicepresidente del Banco Central dijo, no, la verdad que nos sobran los dólares. Entonces, es como que le sacaron 12.000 millones de dólares al fondo y al día siguiente, de alguna manera están diciendo no vamos a cumplir el programa, no tenemos por qué cumplirlo, lo vamos a cumplir cuando querramos, más adelante. La cuestión es que dejaron de cumplir las metas y empezaron, como quien dice, corriendo la de atrás, a comprar dólares a 1.250. Se negaban a comprar a 1.000. Si no íbamos a 1.000, no comprábamos. Terminaron comprando en 1.250 en esas operaciones de bloque, a contrapartidas, y igualmente no llegan a las metas y seguramente tuvieron que pedir waiver, que va a salir de una otra manera con el fondo, tiene buena predisposición, pero ven que Argentina no se bandió. Y bueno, y ahora estamos en un momento de mucha tensión, donde obviamente la política influye, pero hay problemas económicos derivados de que no deja de ser un papelón, firmar con un acuerdo con el fondo y a la primera vuelta ya no cumplirlo. A los 2 meses no cumplirlo. ¿Y qué pasa si toca el techo? Los 1.400 pasa, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Sí, ahora el techo creo que es 1.450. Sí. Hoy no tiene más remedio que intervenir y vender dólares. No puede no hacerlo porque sería otro papelón más intenso y la gente perdería mucha credibilidad. O sea, en el primer momento no hay más remedio que defender ese techo, que es un techo frágil. Lo llamamos un techito por si llueve, digamos, no es un... ¿Qué significa que sea frágil en términos? Que no hay tantas reservas para defenderlo. Okay. Entonces, eso quiere decir que puede pasar ese techo. Es un techo frágil, no va a pasar porque el gobierno va a vender. Claro. Pero todos van a empezar a hacer la cuenta. ¿Y hasta cuándo van a vender? ¿Y cuántos dólares tienen? Porque además, estructuralmente, mientras el riesgo país siga alto, el gobierno tiene que comprar dólares. Entonces no puede el Estado, en su conjunto, estar vendiendo y comprando al mismo tiempo. Si va a 1.400, tiene que vender porque es el compromiso. Pero a la vez el Tesoro tiene que comprar. Sí. Entonces es como que fuera que ese techo va a quedar como desdibujado. Va a decir, che, ¿este techo cuánto tiempo va a durar? ¿Qué es lo que hizo mal el gobierno? Porque te podría decir hoy, alguien del gobierno, el ministro de Economía, Milei, bueno, ustedes decían que había atraso cambiario, entonces, y nosotros decíamos que no, y se sostenía en 1.100 o por ahí, y ahora que sube, están diciendo, se escapa el dólar, no les viene nada bien. ¿Qué? ¿Es una cosa o la otra? A ver, son dos temas que van a veces por andariveles diferentes. Una es la discusión si el dólar es barato o es caro. Ahora ha habido una mejora. Fíjate que si iba al piso, en el índice del Banco Central, si iba al piso iba a un valor de 70. Hoy está un valor de 90, 93. O sea que el gobierno dice, bueno, ahora estamos más competitivos. Si estamos más competitivos es porque pasó todo lo contrario de lo que ellos decían, ¿no? Primero. O sea que hay algo que se les fue completamente de las manos. Pero aparte hay un tema financiero que no necesariamente tiene que ver con una apreciación exacta de cuál es el dólar de equilibrio. O sea, si vos tenés si vos tenés cierta desconfianza, vamos a poner que hubiera cierta desconfianza, decir, che, el riesgo país no baja. Porque el Banco Central no compró muy pocos dólares. Le cuesta mucho comprar dólares. Encima tenemos temas políticos.
bueno, yo quiero tener dólares por las dudas. Y veo que si va al techo, si el central empieza a vender, quiere decir que hay gente, que no cree en el techo, porque si no, nunca llega al techo, porque la tasa de interés en Argentina es mucho más alta que la internacional. O sea, financieramente, si vos creyeras en el techo, siempre venderías dólares antes de que llegue al techo. No te conviene comprar dólares a 1.450, digamos. No te conviene comprar en el techo, salvo que pienses que ese techo podría no durar. O sea, entonces quiere decir que ese techo empieza a jugar la credibilidad de ese techo. ¿Y por cuánto tiempo? Bueno, lo van a mantener hasta las elecciones. Y después de las elecciones, yo creo que como ese dólar de 1.450 va a terminar siendo igual medio barato, por más que ahora se haya valorizado, por los problemas de Argentina, por el riesgo país elevado, por la falta de reservas, sabiendo que el Banco Central tiene que comprar reservas, el Fondo Monetario calcula que tenés que comprar 80.000 millones de dólares de acá a 2030. O sea, el horizonte de tanta demanda de dólares, yo creo que va a ser que en algún momento el gobierno no sostenga ese techo. Seguramente después de las elecciones, porque antes de las elecciones sería muy traumático en términos de performance electoral. Entonces, quizás con un argumento de más libertad, que siempre va a ser el argumento que usa el gobierno, porque la palabra libertad es la máxima, diga, bueno, ahora vamos a flotar más libremente. Eso es una devaluación más fuerte. Sí, es aceptar una devaluación más fuerte, que posiblemente sea después de las elecciones, porque ahora sería, digamos, demasiado malo que ahora, al primer test, el gobierno diga, no cumplimos la palabra, no. Es decir, una cosa que modifiquen el sistema, que lo envuelvan un poco, y otra cosa que ahora, ante el primer testeo, se vayan. Porque si al primer testeo se van, el dólar después sube muy rápido, porque hay una masa de pesos que podría llegar a comprar dólares del orden de los 125.000 millones de dólares equivalentes. O sea, vos suponete, el Banco Central, considerando lo del fondo, tenés unos 10.000 millones de dólares. Contra eso hay unos 120.000 que te pueden llegar a querer demandar dólares. O sea, vos no tenés muchos dólares para defender el peso, tenés pocos dólares. Si vos creás miedo, creás temor de que al gobierno le salen las cosas mal y no cumple ni siquiera el techo que se comprometió, bueno, la demanda se exacerba, es la profecía autocumplida, la gente tiene miedo y entonces no para en 1.450, para en 1.600, 1.700, 1.800, 2.000, sigue avanzando. Entonces, hoy no tiene más remedio el gobierno que defender la banda, pero creo que esa banda está cascoteada, que defender el techo, y yo creo que probablemente después de las elecciones haya un cambio, porque las cosas no salieron bien. Ahora, Gabriel, faltan 3 meses para las elecciones. Y bueno, no tienen... Es mucho tiempo. Y bueno, van a tener que vender, ellos pueden decirle al fondo, mira, yo ahora me puse las pilas, al principio no, y fui comprando dólares y acepté comprarlo a 1.250, y habíamos comprometido en vender en 1.400 en el techo, y encima había un compromiso del gobierno americano en caso de shock externo, que no es la situación, pero decir, no tengo más remedio que vender. El fondo no le va a gustar, el fondo no le gusta para nada, pero lo va a tener que aceptar. Me parece que si en el mes que viene, por decir algo, sigue la corrida, el gobierno dice, bueno, vamos a flotar, y ahí va a ser muy peligroso, el dólar se va a ir muy para arriba, va a haber impacto en inflación y va a haber impacto electoral. Yo creo que el gobierno va a hacer, a través de venta futuro, manejo de la tasa de interés, venta de dólares y alguna otra cosa que inventen, van a tratar de que efectivamente no se vulnere el techo, por lo menos creo que hasta las elecciones. Gabriel, tengo una consulta a partir de unos datos de Equilibra que tienen que ver con el cepo para personas físicas que se levantó, ¿no? Y se ve una aceleración bastante grande de la compra, ¿no? En abril, 2.000 millones de dólares, en mayo, 3.200 millones de dólares y en junio, 4.000 millones de dólares. ¿Crees que esa apertura del cepo está presionando también mucho ya? Bueno, sí, todo lo que es de... Entonces el gobierno pensaba que la gente iba a vender dólares en vez de seguir ahorrando en dólares, pero más allá de lo que pensaron, ¿no? Claro, todas las demandas de dólares, hoy el equilibrio pasa por el precio. Si hay más demanda por turismo, hay más demanda por atesoramiento de las personas y la liquidación de dólares del agro o de minería, etcétera, no alcanza, sube el dólar.
Y tenés un participante que es el gobierno, que tendría que demandar más, que ahora empezó a demandar, después de 2 meses de no hacer nada, y que bueno, y también está tensionando el dólar. Pero si no se traslada, porque siento que vemos la película con lo que le pasó al Frente de Todos, que era básicamente tasa, era una corrida inflacionaria, dólar, inflación, dólar, inflación, dólar. El gobierno dice no se va a trasladar a precios porque no hay plata en la calle. Digo, porque vuelvo a lo que dice Jessy, decían, está atrasado, ok, ahora tenés el nuevo número, 1380. ¿Listo? ¿No está más atrasado? Bueno, no se traslada a precios. A ver, primero, no atrasado, que esté menos, que ahora esté más depreciado que antes, no significa que se haya concluido esa polémica. Está bien, pero no está 1000. No, por eso está bien. Ahora hay gente, el pastrú, lo que llama ese traslado, ha sido bajo, pero eso no quiere decir que siempre va a ser bajo, o que si vos decís, bueno, va a 1300, pero quizás después baja a 1200, bueno, y yo no vendo, me quedo en el molde. Ahora, si vos ves que va a 1300, 1320, 1340, 1350... Pero si no se traslada tanto a precios, pero no es una catástrofe. No, yo no hablé de eso, catástrofe. no, está bien, perdón, pero no hablé de catástrofe. puede no trasladarse a No, puede 3 puntos más de trasladarse inflación. poco y a lo mejor tenés un mes de mala inflación. A lo mejor un mes tenés 3% de inflación. Bueno, no sería catastrófico, ¿no? Eso es malo para el gobierno. Pues sí, todo es malo. Y un Digamos, 13 es malo, ¿no? El gobierno pensaba nuevamente que iba a ir al piso y que iba a poder sacarse la foto con el dólar en el piso y ellos comprando dólares. Bueno, tacharon eso. Ahora están, y bueno, vamos a la mitad de la banda. Ahora medio hay que... ¿Y por qué, en qué falló o qué no se cumplió de ese escenario para que se mantuviera en el piso el dólar? Hay distintos factores. Algunos son bastante más técnicos. Ellos vendieron una idea de emisión cero que nunca se cumplió. La emisión... ¿Cómo que no? No, nunca se cumplió. No, para nada. La base monetaria se triplicó desde que está Milei. Y de la emisión cero, que hablaron de emisión cero, subió 50%. Ellos la disfrazan porque primero inventan un agregado que se llama base monetaria amplia, que es cualquier cosa. Después, cuando eso salta por las utilidades del Banco Central, la dejan de usar y pasan a querer controlar. Dicen, bueno, vamos a ver una política de agregados monetarios. La verdad es que siempre han convalidado monetariamente la inflación existente, que promedio 3 y pico %. No fue cero la inflación. Entonces... Bueno, pero fue una baja de terminar el gobierno de Alberto Fernández. En 200% estaba... 250, ¿no? 2 y pico. Ahora a 2 mensual es un montón. Obviamente, o sea, primero ellos vino la licuación de diciembre, que nos hacen cargo, pero no importa, del 25%, pero está bien. A esta altura del partido la convertibilidad era mucho más eficiente, la inflación era menos del 1%. En los 2000, 2002, 2003, 2004, 2005 era mucho más eficiente, era 0,4%. No hay ninguna razón para que la inflación sea el 2% mensual, tendría que ser menos. Si vos tenés controlada la emisión, controlado el déficit fiscal, ¿por qué vas a tener... ¿No se entiende por la inercia todavía? No. No, no. Inercia, en el lenguaje de ellos no existe inercia, es un problema de desequilibrio monetario. Vos vas teniendo inflación, la vas convalidando monetariamente y esperás que baje, y como todo el mundo valora que haya bajado, y como es un gran activo del gobierno, el gobierno tampoco no se esfuerza tanto para que baje a cero. Hay algo que sostiene el gobierno que es, logramos la estabilidad, la macro estable. Y la verdad es que, por supuesto, uno puede preguntar a gente cercana y te dicen, bueno, los precios más o menos, digamos, sí hay más certidumbre, quizá alguien se queja, bueno, no me alcanza la plata igual, pero hay cierto escenario de certidumbre. ¿Eso vos decís que es ilusorio o que es real? La macro estable, una macro ordenada, tiene varios aristas. Una parte es la fiscal, que es lo mejor que hicieron, más allá del contenido, de la licuación jubilatoria y otras cosas, lograron en un mes hacer un ajuste de 5 puntos del PBI. Eso, para mí, yo los aplaudo. Es lo que yo hubiera querido hacer cuando fui a trabajar con Massa. En ese momento eran 4 puntos, después, bueno, 5 puntos. Lo hicieron en un mes. Eso es parte del orden económico. Importante, muy importante. La parte cambiaria y monetaria estuvieron siempre en un segundo orden. Empezaron a mejorarla con este tema. Lo que más lograron ahí es conseguir 12.000 millones de dólares del fondo, que ahora serían 14, en total 20. Nosotros nunca pudimos conseguir apoyo, ellos lo lograron,
que eso le dio la condición para eliminar la brecha cambiaria y liberar parcialmente el cepo. Eso lo lograron, eso es parte del orden. La otra parte tiene que ver, pero ahí no termina, porque aparte la parte cambiaria es frágil, es frágil. La cantidad de activos en pesos, que yo te decía que son 120 mil millones de dólares equivalente, antes de que ellos asuman eran 60 mil, era la mitad. Está bien, pues es parte es por la confianza, sí, pero esa confianza hay que alimentarla con más dólares en el Banco Central. Yo calculo que tendrían que tener hoy unos 30 mil millones de dólares más de lo que tienen. Porque si no, estás muy expuesto a shocks. ¿Cuál era el costo de la decisión que tomó el gobierno de no comprar en su momento? Y el gobierno tendría que haber tenido un programa muy ágil de compra de dólares porque... ¿Pero cuál era el costo? Porque nadie quiere tirarse un tiro en el pie. Y porque, no, claro, si vos comprabas dólares, nunca iba a ir al piso. Okay. El gobierno fijó un piso para mí equivocado, porque aparte lo fijó para abajo, en una economía que no era inflación cero en la Argentina, como para que el piso lo fijes por debajo de lo oficial y bajando. Claro, pero ellos también decían, a ver, que entiendo que vos marcás que eso es erróneo. Ellos decían también, si yo compro, estoy emitiendo. Y yo quiero que la inflación esté frenada. Bueno, vos podés comprar y esterilizar. Depende de eso de lo que vos evalúes que es la demanda de dinero. Lo que pasa es que vos tenías que acumular reservas. Y eso era conflictivo para el gobierno, porque acumular reservas es emitir. Sí. Pero comprar reservas es comprar el valor que está en el mercado. Entonces vos lo tirás para arriba. Está bien, pero esa plata no iba a ir a la inflación, no iba a ir a los precios. No necesariamente, la podés esterilizar. De hecho, ¿Qué es esterilizar? Esterilizar significa o subir encajes, o colocar bonos, LECAP. Ok, volver a absorberlo, digamos. Volver a absorber. Pero igual no terminaron emitiendo para cancelar las LEFI. Sí, totalmente. O sea que al final no emitieron para comprar dólares, que era garantizar más reservas y tener más espalda y cumplir con el fondo, y terminan emitiendo para cancelar las LEFI. Eso es un error para mí técnico, una obsesión. Se obsesionaron con temas que no tienen sentido, como si una deuda del Banco Central fuera súper tóxica y esa misma deuda, si es del Tesoro Nacional, no es súper tóxica. Ese cambio del EFI por LECAP, al principio también con los pasivos remunerados, pareciera que encontraron, no sé, el santo grial, que es para mí una tontería. Es una tontería. Y lo hicieron mal, ahora técnicamente lo hicieron mal. Entonces crearon todo un revuelo que exacerbó el problema del dólar, o llevó la tasa al 65%, nunca tendrían que haber convalidado eso. Pero digamos que son errores que se pueden ir subsanando en el tiempo. Lo que no se puede subsanar fácilmente es decir, che, estamos en un mundo ahora, respecto a 2 o 3 meses atrás, con tasas bastante más altas y con el dólar mucho más alto. Y cerca del techo. Es una situación tensa. Porque no debería haber llegado al techo, no debería llegar al techo y no deberíamos estar viendo al Banco Central vendiendo dólares cuando todo el mundo dice, che, pero el Central tiene que tener muchos más dólares. ¿Cómo encima va a ir desprendiéndose de lo poco que tiene? Es una situación tensa. 2 o 3 bancos metiendo presión en este momento es una hipótesis creíble. Empezamos a la tontería de buscar chivos expiatorios. Y es una situación general, ¿no? Los bancos, ¿qué pueden hacer? Los bancos no tienen tampoco la libertad de comprar lo que quieren en dólares con los depósitos en pesos que tienen. Un día pueden hacerse una manganeta, algo, pero eso tiene patas cortas y si vamos a empezar con la teoría conspirativa, demuestra la desesperación del gobierno, ¿no? Que la usaban y bastante en frente de todos. Sí, yo creo que todas esas... Massa era... Ahí están los culpables, decía Massa. Sergio, ¿te parece? Sí, ahí están, vayan a buscar a los bancos. Nunca aboné esas teorías conspirativas y no tienen importancia porque, digámosle así, si vos partís de la base de que puede haber siempre gente que quiere que te vaya mal, es lógico, y que esa gente conspire para que te vaya mal, es lógico, claro. Y lo único que vos tenés que tener es la solidez de tu accionar que te permita que eso no tenga mayor importancia. Pero ¿qué pueden achacar un banco? Que tiene un depósito. ¿Cuánto puede comprar un banco de dólares que están así inspeccionados? Tiene muy poco margen de maniobra para comprar dólares los bancos. No pasa por ahí. Y para ir cerrando, tema crecimiento, que ahora en el medio de todo esto hablar de crecimiento parece un poco de ciencia ficción, pero... Bueno, el fondo dijo 5,5 para este año. Sí, está bien, pero un escenario de mayor turbulencia, sí, claro, de que no termina de repuntar la actividad, excepto, por supuesto, hay diferencias entre los sectores.
está todo muy atado a la elección y al resultado de esa elección y a cómo sigue el plan económico después de esa elección. ¿Este año es esperable un crecimiento? Este año es un año de rebote, por ahí crece 5%, 4,9%, 5,1%, pero es básicamente el rebote que te lleva a estar un poco mejor después de la caída, pero que estabas a lo mejor antes, pero recién de ahí se empieza a ver la película. Bueno, ahora cómo sigue la película. El año que viene, decís. Sí, y aparte es muy dispar y hay muchos que le van mal, a otros le van bien, y la sensación es un poco negativa, especialmente cuando es el problema un poco del dólar bajo, lo que tiene como problema. El dólar bajo puede estar muy bien después de 10 años de éxito. Puede ser debería ser el resultado de 10 o 15 años de una economía muy exitosa, donde todas las cosas vayan muy bien. Pero si vos al principio empezás con un dólar bajo, es muy exigente para empresas que no tienen manera de lidiar con eso, de transformarse, de ponerse competitivas. Y entonces empezaste a tener problemas por todos lados, en economías regionales. Tuviste ahora con el agro que bajarle las retenciones, a contramano, en el sentido contra la situación fiscal, que no era algo deseable para el gobierno, pero lo tuviste que hacer porque había muchos sectores que no tenían nada de rentabilidad. Y tenés un problema, por ejemplo, en el segundo o tercer cordón de la provincia de Buenos Aires, donde muchas empresas que no pueden competir con el exterior, donde vos encima al dólar bajo le agregaste más apertura, porque una cosa es tener una apertura amplia con el dólar alto. La tuvimos en el gobierno de La Baña 2002, 2003, 2004, 2005, mucha apertura con dólar alto, que eso era una barrera natural. Sí. Entonces las empresas se acomodan, empiezan a competir, pero si no, empiezan a perder, ven que no tienen posibilidades, empiezan a echar gente, la gente no se va a trabajar a vaca muerta, ni se va a trabajar a la minería, ni se va a trabajar en inteligencia artificial. Se queda ahí haciendo changas, como puede, empieza a tener miedo, todos empiezan a tener miedo de perder el empleo, aunque todavía se pierda poco empleo, empieza a haber más miedo de perder, porque vos vas viendo que tu empresa no va bien, que la de al lado no va bien, y entonces, bueno, esos sí son los problemas que entre otras cosas trae un desacomodamiento de tener ahora un dólar demasiado exigente para una economía argentina que perdió productividad, que está cascoteada. Entonces, yo creo que eso también ha sido un error de diseño del programa económico. Gracias, Gabriel, por haber estado hoy acá. Vamos a pasar a Diego Iglesias, pero antes quiero repasar las amarillas. ¿Cómo vienen? ¿Una para el doctor? ¿Una para el doctor? No. No, ¿Cómo a mí me tiraste uno? Para